Bueno, respecto a los cuestionarios, yo no me fijé cómo fue la performance hoy. Eso no sé si vos lo viste, Damián. Sí, había un par de desaprobados, pero en general estuvieron bien. ¿Y qué nivel de participación? Más un minuto ya. Sí. Porque eran los ejercicios que tenían que ver con el tema de las conjugadas, ¿no? Perdón, las preguntas calculadas. Claro, sí. No sé si alguien tiene o tuvo alguna duda o tiene alguna duda que quiera plantear sobre los... Bueno, es raro porque lo hicieron sobre 32 los cuestionarios, alumnos. sobre las preguntas que hubo. Digo raro, para bien, ¿no? Que mucha participación. ¿Hicieron 32 alumnos? Sí. Claro, lo que estábamos hablando de que por ahí... O sea, hay buena participación en los cuestionarios. Exactamente. Falta motivar acá. Sí, habría que ver si las clases grabadas después son vistas por el resto de Bueno, estudiantes. ok, vamos a avanzar. Eso se puede ver en el campus, se puede ver eso, ¿eh? ¿Quiénes la vieron, quiénes no? Bueno, avanzamos entonces con la parte de serie exponencial. Esta es la última parte de Fourier. Empezamos a ver todo lo que tiene que ver con la parte de la serie trigonométrica, que esta es la original, digamos. Y después pasamos a un formato de serie compacta. Y acá vimos el tema de los espectros. El tema de los espectros tenían que ver con un espectro de fase que tenía que ver con este C sub n, perdón, un espectro de amplitud que tiene que ver con este C sub n y un espectro de fase que tiene que ver con este θ n. Y era otra forma, ¿sí? Otra forma, pero son exactamente equivalentes. Es otra forma de expresarlo que nos permiten acceder a los espectros y bueno, y surge todo el análisis que hemos visto. Y después, ahora, lo que vamos a ver es otra forma de expresarla a la serie, que es la serie exponencial. En vez de utilizar el coseno de n omega 0t más θ n, lo que vamos a utilizar es e a la j n omega 0t. Que esta es la exponencial de Euler, j es el número imaginario, y lo que tiene de particular es que el e a la j n omega 0t, lo que nos va a dar es un coseno de n omega 0t más j seno de n omega 0t. Otra de las particularidades que tiene es que tenemos un d sub n que es un coeficiente que es un número complejo, ¿sí? Vamos a hacer un breve repaso de lo que se vio en el video, y si tienen alguna duda me pueden interrumpir cuantas veces quieran, porque obviamente toda esta clase la estamos haciendo para ustedes, para que entiendan, ¿sí? Así que cualquier duda que tengan me interrumpen y lo vemos cuantas veces quieran hasta que lo entiendan, ¿sí? Así que bueno, esta es la primera parte que tiene que ver con la presentación. Antes de avanzar con lo de Fourier, vamos a ver un repaso de la serie compacta, espectro de frecuencia de la serie compacta, y después vamos a pasar a la serie exponencial. Cómo es el tema de los espectros y cómo se relacionan los espectros de la serie compacta. Así que bueno, arrancamos entonces con este repaso. Lo que habíamos visto en la serie compacta es que teníamos de una función f de t, lo que hacíamos era desarrollarla en serie de Fourier, y después pasábamos a
la parte de la serie compacta, y con eso obteníamos el espectro de amplitud, que tenía que ver con los C sub n, y teníamos el espectro de fase, que tiene que ver con los, bueno, en este caso es un phi sub n, o con un θ n, ¿sí? Y el espectro era, la particularidad que tenía era una gráfica discreta, que se podía expresar en función de n, cuando n es igual a 1, tiene que ver con la componente fundamental, y después son múltiplos de el n omega 0, que esta es la frecuencia angular fundamental, ¿sí? Que coincide, el omega 0 es la frecuencia angular de el seno o el coseno, o el seno y el coseno, es la frecuencia fundamental que coincide con el periodo de la función periódica que estamos desarrollando. Después todo lo demás son múltiplos de esa frecuencia fundamental. Bueno, habíamos visto algunas fórmulas y cómo se relacionaba la serie compacta con la serie trigonométrica. Vimos que aparecía un parámetro, que esto es algo que no lo van a ver en los libros, es algo que lo planteamos nosotros como para simplificar, porque en los libros lo que van a ver siempre es un arco tangente para el cálculo del phi sub n. Pero lo que planteamos nosotros es lo siguiente, es que de la serie trigonométrica puedan hallar una especie de coeficiente que lo vamos a llamar z sub n, que va a tener una componente real, que va a ser el a sub n, son los coeficientes del coseno, menos j por el b sub n, que son los coeficientes del seno. Y de ahí lo que nos permite, este coeficiente de zn, nos permite calcular el módulo y tenemos el c sub n, y calcular el ángulo y tenemos los respectivos θn, ¿sí? Esto es importante aclarar que en la parte real vamos a colocar los a sub n y en la parte imaginaria los b sub n. Y de ahí no nos equivocamos, ¿sí? No hay forma que nos equivoquemos con el tema de los ángulos. Ustedes lo que deberían hacer es, por cada... Obviamente lo que no hay que mezclar, si el a sub 1 lo tenemos que vincular con el b sub 1. No podemos mezclar el a sub 2 con el b sub 1 porque ahí estamos haciendo lío, ¿sí? Siempre tenemos que trabajar con los armónicos o con los coeficientes de los armónicos que tienen la misma frecuencia, ¿sí? Entonces, habíamos visto un ejemplo con el simulador. Es esta onda que la podemos llamar diente de sierra. Y en el mismo simulador lo que podíamos plantear es la parte de amplitud, es el espectro de amplitud y el espectro de fase, ¿sí? No recuerdo si habíamos visto en el simulador que tenemos, porque cuando trabajamos con el simulador habíamos trabajado con los espectros, con la parte de espectros de la serie trigonométrica, y no sé si vimos lo de la serie compacta, pero vamos a hacer un pequeño, se los muestro acá, que lo tengo abierto acá justamente. Perfecto. Entonces, ustedes haciendo clic acá, lo que vamos a ver acá es la amplitud de los cosenos y de los senos, ¿sí? Esto, viendo la función que estamos viendo aquí, es una función par, de onda cuadrada par, entonces, como es par, por simetría, tenemos la particularidad que no aparecen, o los coeficientes de los senos, de la serie trigonométrica, valen ceros y solamente vamos a tener cosenos. Nosotros podemos darle a ver si encuentro el shift, ya, phase shift. Cuando la función no es par ni impar, fíjense que empiezan a aparecer coeficientes de senos y coeficientes de cosenos. Entonces, fíjense cómo el desfasaje, un desfasaje de una función que es periódica, si la corremos pierde esa simetría y empieza a tener coeficientes tanto de senos como de cosenos. Acá lo que estamos viendo, podemos llamarle también que es un espectro. La particularidad que vemos acá es cuál es el coeficiente
del armónico o del seno, en este caso, y el coeficiente del coseno, con su respectivo signo. ¿Ven? Este que está acá es negativo, es menos 1,025, y este que está acá es positivo, pero del coseno. Entonces, esta es una forma de expresar también un espectro, pero asociado con la serie trigonométrica. Pero el que nosotros vamos a utilizar como espectro es el de la serie compacta. Entonces tienen que clicar acá, donde aparece magnitud y fase. Entonces lo que vamos a ver siempre es el espectro de magnitud y el espectro de fase, y esto está asociado a esta serie que nosotros vimos acá, a esta expresión de la serie compacta. ¿Está bien? Entonces, ese espectro que vimos recién está asociado con esta expresión, con la de la serie compacta. Y si nos fijamos un poquito los detalles, lo que vemos es que tenemos una amplitud, esta barrita coincide con la amplitud, sería 1.2732. Y esta barrita que aparece abajo, lo que me indica es el ángulo en radianes. En este caso es 0,9357. Y así vamos determinando uno a uno todos los armónicos en la serie compacta. Lo que vamos a ver como detalle es que cuando trabajamos con la serie compacta, siempre el espectro de amplitud va a ser positivo, o sea, va a tener un valor positivo porque es el módulo, ¿sí? sale como un módulo, y el espectro de fase puede variar, ¿sí? de signo, puede tomar signo positivo, tanto positivo como negativo, o puede ser nulo. ¿Sí? Cuando es nulo no existe ningún desfasaje. Así que bueno, el tema de la serie compacta también la podemos ver en el simulador. ¿Sí? Hasta acá, chicos, ¿alguna consulta de lo que vimos? No. Bueno, muy bien. Entonces, viendo esto, vamos a hacer un pequeño repaso, un abordaje de la función que habíamos desarrollado en serie compacta, que era esta que tenemos acá. ¿Sí? Tiene una altura a igual 1, y bueno, y un periodo que va de menos t sobre 2 a t sobre 2. Y después, bueno, se va repitiendo. La propuesta es encontrar el espectro de la serie compacta. Esto ya lo vimos, pero hacemos un pequeño repaso. Entonces, si nosotros aplicamos simetría, esto se trata de una función par. Si se trata de una función par, entonces vamos a calcular solamente los a sub n, y los b sub n van a valer 0, ¿sí? Por simetría. Entonces, avanzamos con el a sub n, aplicamos la fórmula que desarrolló Fourier, y bueno, y llegamos a esta solución, 2a sobre npi por seno de npi sobre 2. Y bueno, a medida que vamos trabajando con los armónicos, el primero vale 0.6366, bueno, el 2 vale 0, fíjense que si colocamos 2 acá, me quedaría seno de pi es 0. Y bueno, este toma valor negativo, el tercer armónico, o la función cosenoidal que tiene el triple de frecuencia, toma valor negativo, y fíjense que este vale 0, este vale 0.1273, y bueno, y así sucesivamente. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer con estos valores, y teniendo en cuenta que los b sub n valen 0, este que está acá vale 0,5, ¿sí? Vale 0,5. ¿Qué significaba este valor que está acá? Valor medio. La mitad de la amplitud. ¿Es el valor medio?
Sí, de la función. ¿Sí? Ahora, Claro. Escucha muy bonito, Gregory. es el valor medio de la función, pero ¿cómo se calculaba ese valor medio? Era el área bajo la curva, ¿no? El área bajo la curva, sí. Y acá podemos calcular el valor medio de la función colocando un 0 acá. Sí, te queda f de t por coseno de 0. La integral de ¿Cuánto vale seno de 0? 0. Seno de 0 es 0, ¿no? Así que no podemos calcular el valor medio colocándole 0 ahí. Lo que vamos a tener que hacer básicamente es hacer el cálculo del valor medio, ¿sí? Y el cálculo del valor medio, ¿cómo se hacía, chicos? ¿Cómo era la fórmula del cálculo del valor medio? Ahora vamos a ver acá. Vamos a anotar. Ahí está. El cálculo del valor medio. Haces coseno de 0. O sea, el cálculo del valor medio va a ser la integral de 1 sobre t, la integral de 0 a t, de f de t, diferencial t. ¿Está bien? Ese es el valor medio. Vamos a llamarlo así. Y ese es el valor que tenemos que tomar, ¿sí? Es el que va a aparecer acá. Si nos fijamos, es en la serie de Fourier, ¿sí? Es el valor constante. ¿Ok? Acuérdense cómo era la serie de Fourier, era f de t, y acá se tomaba como a sub 0 sobre 2. Más la integral, la sumatoria, desde n igual 1 hasta infinito, ¿de qué? Coseno de n omega 0t por a sub n más b sub n por seno de ¿cuánto? De n omega 0t. Este es el valor medio, el que se calcula con esto de acá. Es la componente, llamémosle la componente continua, ¿sí? De esta función, ¿ok? En este caso, si nosotros hacemos a sub 0 sobre 2, este es el a sub n. Si tomamos esta fórmula, fíjense, y esta fórmula la evaluamos en 0, nos quedaría 2 por a sobre npi por seno de npi sobre 2. Y si le colocamos un 0 acá le tenemos que colocar un 0, porque pusimos un 0 acá. Nos queda seno de 0. Seno de 0, ¿cuánto vale? 0. 0. Entonces, esto me quedaría 0 y no coincide con la función esta porque tiene un valor medio. Entonces, acá tienen que tener cuidado que esto es para n mayor o igual que 1, ¿sí? ¿Ok? Este valor. Porque para n igual 0, ahí no me coincide con el valor medio, ¿sí? O sea, acá podríamos caer en un error, ¿sí? Si lo tomamos como a sub 0 sobre 2. Entonces, esta fórmula no va para n igual 0 porque no me representa esta parte del valor medio. Lo que debería hacer yo es calcular el a sub 0. Si quiero calcular el a sub 0, lo tengo que calcular ya directamente desde la fórmula. Va a ser la integral de 0 a t de f de t multiplicado por ¿cuánto? Por coseno de 0 por omega 0t diferencial t igual, bueno, ¿y esto cuánto vale? 1, ¿está bien? Porque es coseno de 0. Y de esa manera sí vale el a sub 0, ¿está bien? Pero en la fórmula, como fue calculado acá, es para n mayor o igual que 1. ¿Se entiende esa diferencia? Sí, perfecto. Bueno, muy bien.
Acuérdense siempre que el A sub 0, para no equivocarse, ustedes lo calculan directamente con la fórmula, colocándole un 0 al coseno, y ahí no le van a errar. O directamente lo hacen acá, lo hacen con esta formulita, que es la del valor medio, y esto es igual a A sub 0 sobre 2, y listo. No hay ningún inconveniente. Bueno, borrar todos los dibujos. Muy bien. Vamos a ver. Ahora lo que esta misma función, ¿sí? Obtuvimos nosotros los coeficientes A sub n. Y esos coeficientes A sub n, los B sub n dijimos que valían ¿cuánto? Valen 0 para todo n, ¿está bien? Valen 0 para todo n, ¿por qué? Por simetría. Así que bueno, bien. Continuamos entonces. Esto también es un repasito que nos va a servir. Nosotros habíamos dicho que conociendo los coeficientes de la serie trigonométrica, podemos calcular esto que teníamos acá. Los phi sub n y los c sub n. Este c sub 0 habíamos dicho que coincidía con ¿qué? Con el valor medio de la función, A sub 0 sobre 2. Bueno, trabajando con los A sub n, recuerden que había A sub n que tenían valor positivo y A sub n que tenían valores negativos. Recuerden que si nosotros queremos calcular el ángulo para una sub n, supongamos esta sub n que es positivo, ¿sí? Nosotros vamos a graficar. Acá recuerden que teníamos, vamos a poner acá, teníamos este sería A sub n, que aparece acá. Entonces, si en el armónico 1 tenemos A sub n que vale esto, y el B sub 1 vale 0, entonces cuando graficamos, tenemos este vector que tenemos acá. ¿Está bien? Y este vector tiene el módulo de Z1 va a ser igual a ¿cuánto? 0,6366. Y el ángulo, el θ 1, ¿cuánto va a ser? 0. 0. Muy bien. Ahora, si hacemos con este, que es el 3, digamos, es el armónico 3, y sabemos que B sub 3 vale 0, y graficamos el pseudo, digamos, coeficiente, ¿sí? Pseudo coeficiente complejo, vemos que el B vale 0 y solamente tenemos A sub n, que vale Una negativo. pregunta. Sí. En esos casos, ¿yo cómo tomo el ángulo? Porque ahí puede ser pi o menos pi. Sí. Bueno, es una buena pregunta. Para que vamos a borrar. Borro. Perfecto. Borrar mi dibujo. Perfecto. Es una buena pregunta. Como convención, lo vamos a asumir así. Acá dijimos que teníamos A sub 3, y esto sería menos J B sub 3, ¿sí? Pero como vale 0, este valor solamente tenemos A sub 3, y dijimos que el B sub 3 valía 0, ¿ok? Entonces lo vamos a posicionar acá. Menos 0,2122, ¿está bien? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es, lo que vos preguntabas, era cuál es el ángulo. Siempre cuando trabajamos con la serie compacta, los ángulos se van a medir siempre en el sentido positivo en donde trabajamos con los ángulos, que es en sentido antihorario. ¿Está bien? Se va a quedar pi. ¿Ok?
el omega positivo, porque lo que tenemos acá es un omega positivo. El omega positivo gira en sentido antihorario, ¿ok? Ese es un omega positivo. ¿Está bien? ¿Y cómo yo sé, por ejemplo, cuándo está adelantado o cuándo está retrasado? ¿Cómo? ¿Cómo adelantado o retrasado? En el caso que yo tenga, por ejemplo, El desfasaje me parece que se refiere. claro, ¿cómo yo sé, por ejemplo, si una respuesta está adelantada o está retrasada? No, acá estamos hablando de que el armónico 3, digamos, el armónico 3, que va a representar representado en la serie compacta, para el armónico 3 lo que vamos a dar, o lo que va a hacer, es lo siguiente, va a ser 0,2122 coseno de 3 por omega 0 más pi. ¿Está bien? Y este es el desfasaje. ¿Está bien? ¿Eso preguntabas? ¿Eso preguntabas, Gregory? En realidad, sí y no, porque yo ¿Sí o no? lo estoy más o menos pensando como Ah, el caso de la energía eléctrica, de la tensión trifásica, que yo puedo tomar como una función adelantada o retrasada. no, está bien, pero ahí es, si vos lo tomás con la parte eléctrica, vos tenés un fasor tensión, y tenés un fasor corriente. Entonces, si es una carga inductiva, entonces tenés un desfasaje, atrás a la corriente o adelante a la corriente, depende si es capacitiva o es inductiva. ¿Está bien? Pero acá no. Acá lo que estamos haciendo es pasar de la serie trigonométrica a la serie compacta. Entonces, esto lo que te va a representar es que tenés un coseno negativo con una sub n negativo, ¿sí? Porque tenés un desfasaje de pi. Ahora, si tuvieras tanto a sub n como b sub n, entonces ahí el pi o el desfasaje puede ser diferente, ¿sí? Depende cómo te caiga el ángulo acá, con este pseudo coeficiente que llamamos Zn. ¿Está bien? Por eso no te preocupes, Gregory, que el año que viene lo vamos a ver bien en detalle, todos estos desfasajes de las corrientes y todo eso. Lo que es importante acá es que, dado los coeficientes de la serie trigonométrica, puede ser que el B sub n o el A sub n valgan 0, o pueden ser que los dos sean distintos de 0. Lo único que tenemos que hacer es plantearlos o graficar el pseudo coeficiente Zn, y ahí lo que va a salir es el ángulo y el módulo. Y nosotros, como estamos tomando omegas positivos, los omegas positivos, vamos a tomar esta referencia, ¿sí? Cuando es negativo el A sub n, en este caso va a ser pi, se puede venir con menos pi o se puede ir con pi, pero nosotros lo vamos a asumir de la siguiente manera. Como el omega es positivo, estamos siempre yendo en sentido antihorario y nos quedaría un pi. ¿Hasta acá está bien, chicos? Sí, profe, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Es por esta razón que cuando hacemos el arco tangente de menos bn sobre an, por ejemplo, si nosotros medimos el ángulo de esa forma, si tuviéramos menos pi medios, o sea, cuando nosotros lo medimos, sería 3 medios de pi, ¿no? Pero cuando lo calculamos con
con la fórmula del arco tangente, estamos midiendo este ángulo en realidad y por eso le ponemos el signo menos. Sí, en ese caso, la fórmula del arco tangente, ¿cómo era la fórmula del arco tangente? Que lo vamos a ver con este ejemplo. A ver si lo recuerdan. No El tenía- arco tangente de menos b sobre a. La tangente de menos b sobre a. ¿Está bien? Claro. Fíjate que esta fórmula del arco tangente, para calcular, y en este caso vamos a calcular el θ 3, ¿está bien? A ver si funciona. Con el pseudo coeficiente nos da ¿cuánto? Pi, ¿está bien? Y ahora con la fórmula esta del arco tangente, ¿cómo nos daría? ¿B cuánto vale? 0, 0. ¿Y A cuánto vale? algo. Pero Da menos 2, menos 0,21, da algo distinto de 0, ¿no? sí, Ahora, fíjate, sería arco tangente de 0. Y el arco tangente de 0, ¿cuánto vale? 0. 90 o menos. 90 sería. No. A ver, ¿se acuerdan cómo es la fórmula el arco tangente? ¿Cómo es la? ¿Cómo es la función, chicos, de arco tangente? ¿Se acuerdan que era algo así? Tendía a ¿cuánto? A pi sobre 2 cuando es más infinito y a menos pi sobre 2 cuando es menos infinito. Pero en 0, ¿cuánto vale? 0. Claro, sí. Entonces, fíjate, si lo calculamos con el arco tangente, nos daba algo errado. ¿Por qué? Porque la fórmula del arco tangente funciona cuando el ángulo va de pi sobre 2 o de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. También Sí. perdón, Juan, Sí. si A sub n fuese 0, también habría un temita ahí, ¿no? Claro. En esa Claro. forma. Pero bueno, lo que esta fórmula vale si vamos desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Ahora, si el pseudo coeficiente cae cae en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante, entonces podemos usar la fórmula del arco tangente. Pero si no cae en estos dos cuadrantes, por ejemplo, en este, que está entre el segundo y el tercer cuadrante, ahí se nos complica y no podemos utilizar esta fórmula, ¿sí? Y a lo que decías vos, en realidad esto es una convención, porque si vos tomás el valor con positivo o con negativo, te va a dar lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Claro. Pero esta convención que estamos tomando es porque ahora cuando veamos las partes de las series exponenciales, nosotros tenemos tanto omegas positivos como omegas negativos. Entonces, para no confundirnos, tenemos que tomar una convención, ¿sí? Pero para la serie compacta, si lo utilizás con omegas positivos o con omegas negativos, te va a dar lo mismo. ¿Está bien? Ok, buenísimo. Bueno, sigamos entonces. Vamos a poner acá. Bueno, borramos acá, borrar todos los dibujos y avanzamos. Ahí está. Muy bien. Y una vez que hemos calculado por cada uno de los espectros, tanto la amplitud y el módulo, con ese pseudo coeficiente que llamamos Zn, o sea, generamos ese vectorcito para cada uno de los armónicos y calculamos el módulo y el ángulo. Y de esa manera vamos determinando magnitud y ángulo para cada uno de los armónicos, ¿sí? Cuando era negativo nos daba 180, cuando era positivo nos daba 0. Y había algunos armónicos que tienen el coeficiente C sub n valen 0, ¿no?
Y de esa manera después lo que tenemos que hacer es armar el espectro, ¿sí? Y nos quedaría, este es el espectro que tiene que ver, esta es la barrita que tiene que ver con el valor medio de la función, y después, bueno, vamos colocando en el armónico 1 con su correspondiente fase que vale 0. Después este valía en el armónico 2. Acuérdense que los armónicos se pueden colocar los armónicos no, los espectros se pueden graficar con números enteros o también con el valor de la frecuencia, ¿sí? También puede ser así, que sería con n, o también lo podemos graficar con n omega 0. Entonces, si, por ejemplo, el omega 0 vale 2, en este caso el valor sería 2, ¿sí? Sería 2, 4, 6, ¿está bien? O sea, se pueden graficar en el eje de ordenadas ponemos un número entero que me indica cuál es el orden de ese armónico, o directamente podemos graficar con n omega 0, donde me indica cuál es la frecuencia de ese armónico. ¿Está bien? O sea, lo pueden encontrar de esas dos maneras. Muy bien. Continuamos entonces. Entonces, avanzando. Esto básicamente ya lo vimos, pero tiene que ver con qué significa cada espectro, ¿sí? Habíamos dicho que el espectro este que teníamos acá arriba significaba, lo que estaba significando acá era el valor medio, que era la componente continua del desarrollo en serie de Fourier, ¿sí? Después el otro espectro, ahí está. Este de acá tenía que ver con el armónico fundamental, que es el armónico que tiene el mismo periodo, ¿sí? Esta función coseno tiene el mismo periodo que la función periódica que estamos desarrollando. Y fíjense que este es un coseno puro, no tiene ningún desfasaje. ¿Por qué? Porque el espectro de fase me está marcando 0. Pero acá sí, ¿está bien? Fíjense que en este que está acá, como la fase es de 180, es de pi, fíjense que es un coseno multiplicado por un número negativo, ¿sí? Ven que en 0 vale el valor de este armónico, pero si fuese un coseno, es lo mismo que estuviésemos graficando menos coseno, ¿sí? Así que ven cómo impacta la fase en el coseno, ¿sí? Este es un coseno sin desfasaje y listo. Bueno, habiendo visto ese ejemplo, que ya lo habíamos visto, pero está bueno hacer un pequeño repaso porque pasaron ya 2 semanas, vamos a pasar ahora a la forma exponencial, que es la forma que estuvimos viendo en el video y es con los ejercicios que estuvieron haciendo ustedes. Bueno, habíamos hablado que la forma exponencial se daba con esta que tenemos acá, con esta sumatoria, que viendo diferencias arranca de menos infinito hasta infinito, ¿sí? En cambio la serie trigonométrica va de 1 a infinito y la compacta también. Muy bien. Trabajándolo un poquito, un cachito, ahí está. Y voy a poner opción de puntero, puntero láser. Muy bien. Ok, entonces lo que tenemos, este es el desarrollo en serie, ¿sí? Sí, obviamente tiene que cumplir con ciertas condiciones para ser desarrollables y para converger y toda esa historia que habíamos hablado con la parte de Dirichlet. Acá vale, toda la teoría que estuvimos viendo vale para las series exponenciales, ¿sí? Lo único que va a cambiar es el espectro, porque vamos a tener tanto frecuencias positivas como negativas. Muy bien. Una de las particularidades que vamos a tener es que los coeficientes de la serie exponencial de Fourier van a ser números complejos, ¿sí? De menos 2, de menos 1, de 0, de 1, de 2 van a ser complejos.
y se calculan de esta manera que tenemos acá. Fíjense que existe algunas similitudes. Acá, una de las diferencias es que, acuérdense que en la serie compacta, más bien serie compacta no, la serie trigonométrica, los coeficientes aparecía un 2 acá, ¿sí? En la serie exponencial aparece un 1 sobre t. Y va desde menos t sobre 2 a t sobre 2, o puede ser de 0 a t también. Y la f de t se multiplica por una exponencial negativa, ¿sí? Acuérdense, esta corresponde con la fórmula de la exponencial de Euler. Y se calcula de esta manera, ¿sí? Si yo quiero calcular los coeficientes de la serie exponencial de Fourier, tengo la función, planteo esta integral y voy a obtener cada uno de los d sub n. Muy bien, entonces existe, si bien podemos utilizar esa integral, existe una relación entre los d sub n con el a sub n y el b sub n de la serie trigonométrica. De la misma manera que habíamos buscado una relación entre la serie compacta y la serie trigonométrica. Bueno, esto que vimos acá es la fórmula para el cálculo de los coeficientes. Acuérdense que en la serie trigonométrica necesitábamos dos fórmulas. Una para el a sub n y la otra para el b sub n. Acá con la forma exponencial necesitamos solamente una. Fíjense que esto que hicimos acá no es ni más ni menos que trabajar con esta exponencial, ¿sí? Aplicando Euler, me queda coseno de n omega 0t menos j por seno de n omega 0t, ¿sí? Y abriendo la integral, obtenemos, ¿qué es esto, chicos? Esta es la fórmula de ¿qué? La fórmula de Euler. Del a sub n. Y esta es la fórmula del b sub n. Muy bien. Entonces, tenemos que la relación, podemos relacionar el d sub n con los a sub n de la serie trigonométrica, haciendo un medio de a sub n menos jb sub n. ¿Está bien? Esa es la relación. O sea que ustedes podrían, si le damos un ejercicio, ustedes pueden calcular la serie trigonométrica, como lo vienen haciendo, y si queremos pasar a la serie compacta, ¿qué hacemos? Venimos a esta fórmula que las relaciona, y ya obtenemos los coeficientes de sub n. Fíjense que este coeficiente de sub n es bastante similar a ¿qué? Al pseudo coeficiente que utilizábamos Zn de la serie compacta. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuál sería la diferencia con ese Zn? Que este está multiplicado por ¿cuánto? Por un medio. ¿Está bien? Pero el ángulo se calcula de la misma manera. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos una serie trigonométrica y tenemos un a sub n y un b sub n, el ángulo lo calculamos de la misma manera que la serie compacta, ¿sí? Lo único que, si lo relacionamos con la serie compacta, el módulo, ¿sí?, de este coeficiente, ¿cómo va a ser? La mitad de la compacta. Claro, va a ser la mitad de la compacta. Muy bien. Muy bien, entonces tenemos acá que el espectro de magnitud va a estar dado. Fíjense que de los coeficientes de la serie exponencial sale el módulo, va a estar relacionado con el espectro de amplitud, y el ángulo va a estar relacionado con el espectro de fase. ¿Sí? Si bien acá pusimos esta fórmula del arco tangente, acuérdense que esto se cumple ¿para qué? Cuando trabajamos desde dónde hasta dónde. Cuando este vectorcito cae desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Claro. Entonces, lo que recomendamos nosotros siempre es que calculen el a sub n, el b sub n, grafiquen el vectorcito y de ahí sacan el ángulo. ¿Está bien? Lo hacen de esa manera y no se van a equivocar nunca.
Muy bien. Y para este es importante, el D sub 0 coincide con el valor medio de la función. ¿Sí? O sea, es igual a la sub 0 sobre 2 y coincide con esta fórmula que tenemos acá. 1 sobre t, la integral de menos t sobre 2 a t sobre 2, o de 0 a t, o de cualquier valor más t más ese valor. ¿Sí? O sea, siempre tiene que cumplir que haya un periodo en esos límites de integración. Entonces, para los valores medios tenemos que en la serie trigonométrica se calculan con a sub 0 sobre 2. En la serie compacta, c sub 0, y en la serie exponencial con d sub 0. Muy bien, y acá tenemos la relación entre los coeficientes de sub n y a sub n de la serie trigonométrica, pero acá hay algo adicional, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la serie compacta solamente trabajábamos con n positivos? Pero en la serie exponencial venimos desde menos infinito. Entonces, tenemos que ver en esta relación, cuando trabajamos con números negativos, ¿sí? Ponemos menos 1, ¿qué pasa con el a sub menos 1 y con el b sub menos 1? ¿Sí? Entonces, tenemos que ver cómo se comportan, porque también tenemos que calcular tanto los d sub n con n positivos como con n negativos. ¿Está bien? Entonces, lo que hacemos es, básicamente, la fórmula del d sub n ya la habíamos hallado. Ahora queremos ver cómo se comporta para los n negativos. Entonces, fíjense que si en esta fórmula para el cálculo del a sub n le colocamos un número negativo, ¿cambia el valor del a sub n? No. Coseno de menos 3. ¿Es lo mismo que coseno de 3? Sí. ¿Por qué? Porque es una función par. ¿Está bien? Entonces, si lo trabajamos un poquito, el a de menos n va a ser lo mismo que el a de n. O sea, sería a en 3 va a ser lo mismo que a en menos 3. ¿Por qué? Porque cuando ponemos un número negativo acá, como es una función par, el coseno, lo podemos dejar como si fuese positivo. ¿Sí? Justamente por esta propiedad que tiene el coseno. Ahora, para los senos no. Porque el seno, ¿qué es lo que pasa con el seno? Es una función Va a ser impar. impar, claro. Y si lo colocamos un número, si al seno le colocamos un menos, al ser una función impar, seno o f de menos t es igual a menos f de t. ¿Sí? Sale un menos afuera y me quedaría seno de n omega 0t. Y esto coincide con el b sub n. Entonces, cuando colocamos un b sub n con un índice negativo, es lo mismo que sería el negativo del b sub n. Y trabajando con esto, que se ve en el video, tenemos que para los d sub n positivos tenemos esta fórmula, y para los d sub n negativos tenemos la fórmula que el a sub n no varía y el b sub n cambia de signo por esta propiedad que vimos acá. Entonces me quedaría más jb sub n. ¿Está bien? ¿Esto lo entendieron, chicos, cuando se vio el video? Sí, sí. Entonces, de esta manera tenemos la posibilidad de calcular los d sub n para n positivos y para n negativos. ¿Sí? En los positivos es con menos y en los negativos es con más. Bueno, entonces para n positivos teníamos esta fórmula, que lo trabajamos de esta manera, y nos da los mismos ángulos que la serie compacta, habíamos dicho. Y para los n negativos, nos da el negativo del ángulo de la serie compacta. ¿Sí? Y fíjense qué característica tiene este número complejo y este número complejo. ¿Qué son? Conjugado. Son complejos conjugados. Muy bien. Son complejos conjugados. Entonces, el d sub n
es complejo conjugado, ¿sí? de el D sub menos N. ¿Ok, chicos? Bueno, muy bien. Viendo esto que está acá, ahora podemos pasar a definir los espectros de amplitud. Fíjense que en los D sub n positivos tenemos un módulo, y en los D sub n negativos, aplicando el módulo de esto, también coincide, ¿sí? A nivel módulos coincide. Lo único que cambia es el signo de ¿qué? Del ángulo, para los negativos y para los positivos, ¿sí? Entonces, si hacemos los cálculos, tanto el D sub n y el D sub menos n van a tener la misma amplitud. Y va a ser, y como vemos acá la fórmula, va a ser un medio de la raíz de A sub n cuadrado más B sub n cuadrado, que como dijimos, tiene, si lo relacionamos con el espectro de la serie compacta, es la mitad. Pero fíjense que en el espectro estamos graficando para los n positivos y para los n negativos. ¿Está bien? Y este espectro, si bien es discreto, podemos decir que cumple con una simetría par. Fíjense que el valor de este armónico con n positivo va a ser igual a el armónico negativo, ¿sí? Con los espectros de fase ocurre algo diferente. Como se acuerdan que son complejos conjugados, el valor de un armónico, este es 1, 2, 3, 4, supongamos este valor, el cuarto armónico positivo, si nos fijamos en el cuarto armónico negativo, va a ser con el signo opuesto, ¿sí? Si este fuese negativo, este pasa a ser positivo. Lo que cumple acá, ¿con qué tipo de simetría cumple? Impar. ¿Eh? Una simetría impar. Va, muy bien. Un segundito que voy a prender la luz porque se me vino la noche y no había prendido la luz. Gracias. Muy bien, esto cumple con una simetría impar. Entonces, acuérdense, para el espectro discreto de la serie exponencial tenemos para la amplitud simetría par. ¿Y qué característica tiene respecto al espectro de la serie compacta? Es que es la mitad. Y para el espectro de fase, lo que tenemos es que existe una simetría impar entre los armónicos positivos y los armónicos negativos, ¿sí? Y el espectro de fase de los armónicos positivos coincide exactamente con el de la serie compacta. ¿Está bien? ¿Hasta acá? ¿Está bien, chicos, no? Sí, perfecto, Sí, sí. profe. Bueno, entonces, ¿existe alguna relación? Bueno, esto ya lo estuvimos hablando recién. Así que bueno, la relación que existen es esta que está acá. Fíjense que los D sub n, los módulos de los D. Acuérdense que este es un número escalar, ¿sí? Este es un número escalar. C sub n es un valor siempre positivo. Y el D sub n es un número complejo, ¿ok? El espectro de amplitud y el espectro de amplitud de la serie compacta. Esto es para la misma función, exactamente la misma función. La única diferencia es que en el espectro de amplitud de la serie compacta solamente va a estar para los n positivos, y la serie exponencial, tanto positivos como negativos, y aparte la amplitud de cada armónico coincide con la mitad, ¿sí? Es la mitad del espectro de la serie compacta. El valor medio de la función va a coincidir, ¿sí? Que sería el C sub 0 y el D sub 0 módulo va a coincidir. Muy bien. Y después lo que tenemos acá es que el espectro de fase de la serie exponencial va a ser exactamente igual al espectro de fase de la serie exponencial para los n positivos. Y para los negativos lo único que tenemos que hacer es cambiarle el signo y colocándolos
en el negativo, ¿sí? Y de esa manera ya lo tenemos armado. O sea que ustedes, sabiendo o dominando la serie compacta, pueden pasar directamente a la serie exponencial para calcular los espectros. De esta manera, con esta relación. Esto es para los n. Acá lo que habría que agregar es que sería para los n. ¿Qué sería esto? ¿Qué deberíamos agregar acá? Para n en positivo, ¿no? Claro, para los n mayor que 0. Porque para los n menor que 0 es con el signo cambiado. Muy bien. Avanzamos. A ver, ahí está. Bueno, y esto es una tablita resumen, ¿sí? La pueden usar también para el examen, para los ejercicios y demás. Básicamente tenemos los 3 tipos de series que hemos visto, que todas van a representar lo mismo, pero son diferentes formatos. Este último formato nos permite pasar a lo que vamos a ver la clase que viene, que se llama transformada de Fourier, ¿sí? Que se trabaja con espectros continuos. Pasa de ser un espectro discreto a un espectro continuo. Y esto es un resumen donde se ve que el valor medio de la función es a sub 0 sobre 2, coincide con el c sub 0 y con el d sub 0. Acá se ve cómo se calculan los coeficientes, ¿sí? de la serie exponencial. ¿Qué más? Y bueno, y más o menos acá tenemos un resumen de todo lo que hemos visto. Bueno, si no hay dudas, hasta acá, esto ya lo tienen, el PDF ya lo tienen. Entonces, si no hay dudas hasta acá, la idea es que podamos hacer un ejercicio en grupos, ¿eh? Que podamos hacer un ejercicio en grupos y que tengamos la siguiente característica. Si no hay una duda, ¿alguna duda de lo que estuvimos viendo hasta acá, antes de pasar al ejercicio? Porque es importante que lo entiendan bien, y con este ejercicio esperamos que, metiéndole mano un poquito a esto, puedan terminar de entenderlo, porque siempre hay que practicar para poder internalizar los conocimientos. Pero hasta acá, ¿dudas de lo que vimos? Por mi parte no, profe. Ninguna. Bueno, entonces vamos a pasar a este ejercicio, ¿sí? Este ejercicio lo que vamos a trabajar básicamente es con la misma función que calculamos la serie compacta. Acuérdense que esta función obtuvimos la serie compacta que está acá, tanto el espectro de amplitud como el espectro de fase, ¿sí? La idea es que ustedes puedan calcular una aproximación de la f de t, esta aproximación que la vamos a llamar s de t, que solamente va a constar de 3 armónicos, pero lo tienen que expresar en serie exponencial, ¿sí? Entonces van a tener que calcular el d-3, el d-2, d-1, d sub 0, d sub 1, d sub 2, d sub 3, ¿sí? Lo pueden calcular tanto con esta fórmula, que vincula a la sub n y a la b sub n, o directamente lo pueden calcular con la fórmula del cálculo de los d sub n. Y después lo que vamos a pedir es que grafiquen el espectro, ¿sí? Cuando hicieron este cálculo, grafiquen el espectro de la serie exponencial, tanto para los armónicos positivos como los negativos, y después que lo comparen con el espectro de amplitud y fase de la serie compacta. Se tienen que cumplir esas relaciones que habíamos visto, ¿sí? Los valores, este vamos a llamarlo el t es de 2pi, ¿sí? ¿Se entiende más o menos cómo es el ejercicio? Sí, sí. Bueno, entonces hagan una capturita de pantalla de esto y le vamos a dar
unos 20 minutitos para que puedan avanzar con este ejercicio y puedan aplicar todas estas formulitas que estuvimos viendo. Y estos valores también, bueno, ya lo tienen acá, o sea que a partir de estos valores también ya pueden armar tanto los D sub n como el espectro de amplitud y el espectro de fase de la serie exponencial, o sea que fíjense todo lo que estuvimos viendo y traten de aplicarlo, así terminamos de cerrar este tema. Así que si te parece, Gustavo, podemos abrir los grupos. Sí, lo que quería preguntar es, como hay pocos estudiantes, bueno, ponemos todas las salas, si hay alguno que esté solo, que no tenga grupo, que traten de juntarse y que estén en salas con compañeros, ¿no? Que no quede solo aislado. ¿Hay alguno que esté solo, que no esté con su grupo, que haya quedado aislado, los que estén acá? Hola, ¿están ahí? Creo que yo, profe. ¿Hay alguien por ahí? Ah, Juan, ¿vos estás solo? Creo que sí. Bueno, el resto, no sé si me escucha, dejaron. Yo creo que hoy también. No tengo ningún integrante del grupo. Bueno, ¿con quién se pueden juntar? A ver, Juan, Gregory, ustedes dos se pueden juntar en una sala, pueden ir juntos a una sala, Con Pablo Colombo, por ejemplo. con Pablo. Bien. Bueno, También estoy solo. Nahuel, ¿vos estás Ah. solo también? Ahí está. Hacemos un grupo ahí con Juan Navarro, Pablo Colombo y Gregory. ¿Cuántas salas abrimos? Con 5 salas creo que. Bueno, las abro todo, total, por el mismo precio. Quedarán algunas. ¿Cuánto tiempo le damos, Juan? ¿20 minutos? 20, sí. Ok, 20 minutitos. ahí está. Un Yo, voluntario. si quiere, profe, comparto. Dale, buenísimo. No llegamos a terminarlo, pero algo pudimos avanzar. Ahí se ve. A ver. Bueno, lo que primero hicimos fue plantear la función que nos daban. La desarrollamos en 3 partes. Vimos que tenía una simetría par de un cuarto de onda. Eso ya más o menos daba un poco de información. Al principio dudamos si en armar la serie compacta de Fourier y ahí calcular los coeficientes, los D sub n, pero creo ¿Cómo que con- armarla a la serie compacta? Ah, está bien. claro, Exponencial, quiso decir. sí, perdón. La exponencial. Y pasar de la exponencial a la compacta, de la compacta a la exponencial. Claro, o sea, Claro. estábamos evaluando dos caminos. O Sí. empezar con la trigonométrica o Sí. por la exponencial. Claro. Recuerden que, bueno, el ejercicio ya estaba planteado también Juan en un momento de la presentación se vio donde, bueno, una función par y estaban los B sub n eran 0 y estaban cuánto daban los coeficientes en función de n, los A sub n. Claro, No sé si nosotros se lo- planteamos todo de cero. Está bien, perfecto. Por ahí, para ahorrar tiempo, deberíamos haber agarrado. No, por está ahí. bien, o sea, igualmente está bien porque Ahora, forma de ahora entenderlo. les hago una consulta. Sí. Ustedes pusieron ahí que simetría par de cuarto de onda. Sí. ¿Por qué le pusieron cuarto de onda? O sea, cumple con esa simetría que habíamos hablado de corremos medio periodo.
Claro, invertimos, corremos medio Bueno, pedido. invertir, No, claro, bueno, hay un problema, sí. En realidad lo que cumple con la simetría cuarto de onda es la función desplazada para abajo, ¿no? O sea, si la vos tomamos decís una por ahí, simetría que es escondida, digamos. claro, si lo tomamos por ahí más o menos. Ujú. Está bien. Sí, sí, bueno, ahí Sí, sí, es como, o sea, sería una simetría escondida Sí, de cuarto de onda aparte. sí. Ok. Pero Un así, par es así y como los se ve, sub. Perdón, Juan, sí. no, que así como se ve, no estaría cumpliendo lo de la simetría Ujú. cuarto de onda. Bueno, sí, sí, entonces se entiende, profe. lo tachamos para que no genere confusión. No, lo de par está bien, o sea, es par. Y, Sí, sí, me refería al cuarto de onda. no, está bien, está bien, está bien. Y bueno, después seguimos calculando los D sub n, Sí. las integrales para Ujú. cada uno. Sabemos que la primera y la tercera, por ser... Claro, eso que les da ahí del seno de npi sobre 2 sobre npi es lo que se obtenía en la señal que había presentado Juan anteriormente, justamente con como les da a ustedes, eh, los A sub n, ¿no? Ujú, Claro. ujú, perfecto, Y bueno, como decís, como los B sub n son 0, exacto. te queda lo mismo el A sub n que el D sub n en este caso. Sería Bien. sobre 2. Y llegamos hasta acá porque no nos dio el tiempo, pero creo que nos coincidían ¿Qué con el ¿Cómo expectante. deberían continuar trabajando ahora que tienen los D sub n? Habría que calcular la fase, Ujú. no recuerdo la formita. Eh, Ahora, chicos, acá hay un temita, ¿eh? Hay un temita. Recuerden ustedes recuerden algo. A ver, un segundito, ¿eh? Ahí está. Vamos a anotar. Recuerden que el D sub n, teníamos el D sub n módulo más una exponencial, Ya, eso iba. Ujú. o phi sub n, ¿está bien? Entonces, esto, cuando se habla de trabajar con el phi sub n, con el D sub n, ustedes tienen que respetar esto. Fíjense que siempre esto es positivo y está multiplicado por una exponencial. Porque ahí les aparece para poder armar el espectro, el módulo y la fase, Claro. redactándolo de esa forma. Entonces, acá sería, si calcularon bien el módulo, sería 1/3 de pi por e a la j pi, ¿no? Claro. ¿Está bien? Claro. ¿Ok? Y calculan estos d sub 1, d sub 2, bueno, este es 0, y acá sería 1/3 de pi por e a la j 0, ¿está bien? Y ahí Ahí pueden sería 0. corroborar con el C sub n que estaba, y con la fase, ¿no? Las dos gráficas que hay entre la relación. Las fases son iguales y antisimétricas, y entre el C sub n y el D sub n, la diferencia es C sub n sobre 2, es igual a D sub n. Y ahí pueden corroborar con la gráfica que tienen ahí. bien, buenísimo. ¿Se entendió? ¿Los demás se entendieron? ¿Alguna consulta con este ejercicio? Lo que aclaró Juan, ¿se entendió? Que el D sub n tiene que tener
escribirlo de la forma del módulo con el E con su fase, con su ángulo. Sí, sí, se entendió. Claro, esto sería entonces el módulo recién. Pues habría que multiplicarlo Eh, por la parte exponencial. claro, exactamente. Bien. Y el ángulo lo sacás como había hecho Juan, haciendo la gráfica, obteniendo el ángulo. Ujú. Buenísimo. Por lo general, hay algunos errores que suelen cometer en los ejercicios de pasar o están graficando en los exámenes el espectro de amplitud, una exponencial, y no realizan de menos infinito a más infinito, o generan esas dudas con la fase. O sea, acá al tener la gráfica digamos, de la forma compacta, uno ya sabe a dónde tiene que llegar. O sea, después obviamente que ustedes lo encararon de cero y obtuvieron lo que supone que se pedía el ejercicio, pero más o menos teniendo las relaciones entre el D sub n y el C sub n, cómo tiene que ser el espectro, que es simétrico, y lo que pasa con el espectro de fase, ahí ya, digamos, cuando uno hace muchos ejercicios, ya sabe a dónde tiene que llegar y cómo debería dar inclusive este ejercicio. Presten atención porque por lo general se confunden con esas cosas, con los espectros. Ok, gracias, profe. No, por favor. Juan, Gustavo, no sé si quieren que presente la actividad. Dale, Damián. Vamos con la actividad. Bueno, comparto. Ahí se llega a ver. Sí, sí. Sí. Bueno, en esta actividad, bueno, van a tener una serie de ejercicios. Acá empiezan a aparecer tal vez, si bien el principal tema es la serie exponencial, es como que empieza a aparecer como el primer ejercicio donde hay una serie que está, ¿en qué forma está esa serie? ¿Forma trigonométrica, compacta, exponencial? Trigonométrica. Es una Claro, trigonométrica. ahí ya y les pide la amplitud y fase de la serie exponencial. Entonces, ahí ya con las herramientas que vieron hoy ya pueden trabajar y hallar la serie exponencial. Ahí también les piden los espectros para determinar de esa señal. Bueno, el primer ejercicio, no sé si hay alguna duda, creo que es bastante claro, bastante ya para aplicar bien lo que se vio hoy. Creo que con ese ejercicio no van a presentar dudas. El segundo es un poquito ya más, ahí empezamos fíjense que les habla de un sistema más a resorte amortiguador, que inicialmente está en reposo, y presten atención, les pide la respuesta en régimen permanente, eso ya lo vimos. Recuerden que en el régimen permanente, sin tener en cuenta el transitorio, cómo se ve afectado el sistema a una entrada cosenoidal, ¿no? Que va a ser, recuerdan del parcial que rindieron, esa I de t, que es A por el módulo de G omega n, J omega n, por el coseno de omega nt más phi sub n, más el argumento del G J omega n. ¿Se acuerdan de esa fórmula que la estuvieron repasando ya para el parcial? Entonces, en este caso, la entrada, fíjense, bueno, tienen un sistema más a resorte que tienen todos los datos, tienen el K, el B y el M, y la entrada a ese sistema está dada por una serie exponencial. Tienen su correspondiente espectro de amplitud y de fase. Lo que les conviene, o la forma, creo yo, la más adecuada, es llevar esa serie exponencial, trabajarla como compacta, o sea, que quede una serie de sumatoria de cosenos. Entonces, esa sumatoria de cosenos, después lo que van a tener que hacer, cada omega n, ¿no? Llevarlo a esa forma de respuesta en régimen permanente. O sea,
cómo se va a ver afectada la amplitud y fase de cada de uno de esos armónicos. Es un poco largo el ejercicio, pero la idea es trabajarlo de esa manera. No sé si se entendió lo que quise, la explicación del ejercicio. Sí, creo que se entendió. O sea, ¿Sí? lo que conviene hacer sería trabajarlo como la compacta y después de la compacta traducirlo, digamos, a la exponencial. Eh, No, no, sí, no, fíjate no, que el espectro ya lo tenés ahí como claro, dato, donde está la imagen al lado del sistema mecánico. La imagen que tienen es el espectro de amplitud y fase de la serie exponencial. Ustedes tienen que pasar de ese espectro a armar la serie compacta. A partir de ese exacto. espectro de la serie exponencial, armar la serie compacta. Bueno, con la cantidad de armónicos que tienen ahí, que tienen 4 armónicos. 4 armónicos. Entonces, cuando tengan la serie compacta de los 4 armónicos, acuérdense, como hicieron el otro ejercicio, cuando vimos respuesta en frecuencia, que tienen que hacer la respuesta para cada armónico, ¿no? Haciendo la respuesta para cada armónico, después sumarla. Eh, teniendo el módulo de la función de transferencia, Y lo sacan reemplazándolo, acá del sistema. claro, reemplazando la frecuencia de cada armónico, y van calculando la respuesta de cada armónico, después suman las cuatro respuestas. Exacto. No sé si me hice entender. Claro, sí, no, yo pensé que había que buscar x de t en términos de la exponencial, pero está bien, sí. No, la exponencial es dato, tienen los espectros de fase y Claro, amplitud, claro, y con eso arman la compacta. Y con los 4 armónicos de la compacta calculan la respuesta en régimen permanente del sistema. claro. ¿Ok? Sí, sí. Bueno, perfecto. Ese sería el segundo ejercicio. El tercer ejercicio, bueno, ya viene aplicado a serie exponencial, que tienen esa señal cuadrada, y les pide verificar este resultado, ¿no? Está acá abajo, no sé si se llega a ver, a través de estos dos caminos, o sea, encarándolo por cualquiera de los dos, deberían llegar a obtener esta respuesta. Ese sería el ejercicio 3. El ejercicio 4 creo que ya lo hicieron en la clase hace 15 días, que aparecen algunos ejercicios de simetría también para repasar. No sé si lo hicimos también en Zoom este ejercicio. Creo que, no sé si mal no recuerdo, ya lo hicieron. Sí, creo que hicimos en Sí, Zoom. sí, el 4 O creo era que muy similar, o sea, pero me parece que ya lo tienen resuelto de la clase de 15 días atrás. Y el cuarto ejercicio es un ejercicio ya de aplicación de un motor de 4 tiempos, donde, bueno, esto lo van a ver en turbomáquinas en el quinto año, cómo es los procesos de admisión, compresión, combustión, escape, y el fenómeno que acá le llama rateo, repito, lo van a ver en turbo, en quinto año. Este proceso de rateo se da, si mal no recuerdo, es como una ignición no deseada que puede darse por combustible que queda en alguna cavidad, y si mal no recuerdo de turbomáquinas, el tema del octanaje es un componente que evita, que antes era el plomo. ¿No, Sí, Gustavo? sí, lo que acá le llaman pistoneo o detonación, ¿no? Exactamente. Pistoneo, o sea, rateo no se usa mucho en la jerga acá Tal cual. criolla, se usa más pistoneo o detonación. Sí, tiene que influencia la calidad del combustible, este, y también muchas veces también con vehículos que se le cambia, o bueno, cuando van, por ejemplo, funcionan a gas, también que la relación de Claro, compresión es distinta, el avance, el encendido, entonces exacto. hay varias causas que pueden hacer que se produzca una combustión o una postcombustión o una combustión anticipada, y
se producen esos efectos de como explosiones, ¿no? Pistoneo, explosiones que generan esas ondas de presión. Tal cual. Bueno, la idea es que alguno de la clase que viene, que va a ser sorteo, presente este ejercicio. Bueno, lo que tienen que hacer es comparar, o sea, acá se da una señal cuadrada que está dada por esta descripción que está acá, en un ciclo T, y cómo es la señal de presión del motor con el rateo, ¿no? Entonces aparece esta aproximación. Entonces, lo que tienen que hacer mediante software es graficar los espectros de amplitud con y sin rateo y compararlos. Y brindar alguna conclusión que puedan tener a partir de esos gráficos. Creo que hacíamos con, si mal no recuerdo, con 40 armónicos que pueden tomar como para ya tener, se pueda ver bien la diferencia entre las dos señales. Repito, es un ejercicio de aplicación, no sé si les queda alguna duda en cuanto bueno, esto, repito, se ve en profundidad en motor 4 tiempos y 2 tiempos en quinto, pero la aplicación ya se puede ver gráficamente como con esto de aplicación de Fourier lo podemos ver, visualizar. No sé si hay alguna duda respecto a este ejercicio. Viene la aplicación de un sistema físico. Sí, Creería ¿se que bien? por el momento no. Bueno, cualquier consulta, por favor, el foro. No duden. Dale. Buenísimo. Perfecto, gracias, profe. Después hay algunos ejercicios adicionales, como el ejercicio 6, que tiene una función periódica en un tren de pulsos, y se pide graficar el espectro de magnitud de fase de la serie exponencial. Acá, fíjense que tienen un tren. La ayuda que les doy ahora es, recuerden esa integral que habíamos usado en transformada de Laplace, que era la integral de una función que estaba multiplicada por un pulso, o por un pulso desplazado, que era la función evaluada en ese desplazamiento. Acá tienen que, cuando les quede la integral, tienen que encararla por ese lado. Si no les sale, consultan por el foro y nos seguimos ayudando. Porque por lo general ven este ejercicio y no recuerdan cómo encararlo, cómo presenta siempre dudas. Pero ya viendo esa integral que utilizaron en la transformada de Fourier, cuando vimos la integral de una función por un impulso, y ahí ya, y cómo es el d sub n, ahí ya van a ver que les va a salir. El ejercicio 7, bueno, también les pide, les da una señal. Acá tienen que usar una identidad trigonométrica para deshacerse de este cuadrado molesto, y van a ver que les va a quedar algo ya para trabajar de manera más sencilla con la serie exponencial. Bueno, les pide identificar los coeficientes, determinar el valor medio y hallar los espectros de magnitud y fase. Y por último, un repaso de simetría, que es ese tema que se vio hace también 15 días. A partir de esta señal, les pide proponer, que ustedes propongan gráficas sin simetría, simetría par, impar, media onda, cuarta onda par y cuarta onda impar, con todo lo que se vio la clase anterior. Y eso sería, creo que todo, sí, ahí termina la guía. Este ejercicio, Juan Gustavo, es el que, repito, van a presentar por sorteo la clase que viene a algún grupo. No sé si habíamos quedado en eso, si mal no recuerdo. Sí. Perfecto, bárbaro. No sé si hay alguna duda respecto a la guía. Bueno, o
sea, si les queda claro a los chicos que tienen que presentar ese, Este, que preparar ese ejercicio. el 5. Sí. ¿Sí? ¿Quedó clara la guía? O sea, Sí. el ejercicio 5, ustedes con lo que saben ahora de espectros y todo eso, tienen que pensar que un operario, ¿sí? Claro. Un operario que está al final de línea de una planta de motores, cuando le hacen la prueba de funcionamiento, le hacen ese espectro y el operario viendo el espectro con una máquina, ¿sí? Con una máquina, con sensores y todo eso, pueden ver en una pantalla cómo es el espectro de cada motor, ¿no? Y el operario tiene que definir si hay rateo o no, mirando el espectro. Entonces, ustedes tienen que hacer el espectro con rateo y sin rateo y ver cuáles son las diferencias que hay y qué es lo que le tienen que indicar al operario de final de línea para que pueda detectar cuál es una máquina que tiene rateo o una máquina que no tiene rateo. Claro, si ¿Bien? tiene una gráfica estándar para ver siempre de cómo es sin rateo y aparece algo fuera de normal que tiene que dar aviso, bueno, ustedes tienen que sacar una conclusión a partir de este nuevo espectro de análisis. Bueno, no sé si no hay ninguna duda respecto a la guía o utilicen el foro, por favor, si tienen consultas. Y esa sería la actividad de serie exponencial. Sí, traten de verlo en la semana y consultar. Pues después ya, ahora se va a habilitar la parte de, arrancamos con transformada de Fourier. Así que traten de ver este tema, así cerrar lo que es la serie Fourier, las tres formas de la serie que hemos visto, digamos, la trigonométrica, la compacta y exponencial, la relación que hay entre ellas, y cómo analizar los espectros, ¿no? Cómo obtener los espectros de una de a otra. Bueno, es un tema que se evalúa en los exámenes, un tema que entra, digamos, y es importante que lo tengan claro, ¿no? Así que bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, chicos. No. No, Muy bien. Bueno, entonces si no hay preguntas, cerramos la clase por hoy y los dejamos en libertad y de acción, así, bueno, se preparan para la clase siguiente o bueno, a descansar los que ya terminaron la cursada hoy. Nos vemos el miércoles que viene. Ya les vamos también a hacer llegar las notas de los recuperatorios, así que calculamos que el fin de semana lo tendremos o el lunes, a principio de la semana que viene, ya van a estar publicadas. ok. Bueno, buenas noches y buena semana. Bueno, igualmente. Gracias, igualmente. semana. Buenas noches. Chao.